Hermanos en Cristo, buenas tardes, hermanos. Gracias por la oportunidad que nos dan, hermanos, para hablarles su palabra, predicarla. Invito, hermanos, que vayamos a su Biblia, pero antes le voy a poner el título acá. Yo creo algo diferente, ¿no? Todos predicamos diferente. Vamos a hablar las bendiciones de Dios. Acuérdense, hermanos, que la palabra bendición hay dos, ¿verdad? Uno que es bueno y uno que es malo. Nos pronunciamos siempre la bendición de Dios y aparte existe la maldición de Dios, ¿verdad? Porque eso hay dos caminos que te da a escoger Dios. Claro, con decir la bendición de Dios, ¿qué significa la palabra bendición? Bueno, según el diccionario, hermanos, es una invocación de la protección de Dios y su Espíritu santificador sobre una persona. Y lógicamente que también es una expresión con la que se invoca la protección de Dios y su Espíritu santificador sobre una persona. Todos nosotros, hermanos, lógicamente lo que pedimos y agradecemos a Dios, siempre bendecimos a una persona o cualquier cosa, ¿verdad? Objeto o algo, alimento, muchas cosas, ¿no? Eso significa la bendición, ¿verdad? Y lógicamente que también deseamos bien a una persona, a un hermano, ¿verdad? Lo bendecimos siempre. Y bendecimos siempre cuando a una persona le va bien, ¿verdad? Es una expresión que nosotros damos como cristianos. Y lógicamente, hermanos, también es una bendición de ser cristianos, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Es una bendición, hermanos. ¿Por qué es una bendición, hermanos? Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento, nuestros primeros padres, Dios creó los cielos, la tierra, todo. Y ahí hizo la humanidad y Dios también lo bendijo, ¿verdad? Y le dijo, de este fruto vas a comer. Pero lamentablemente escogió el mal camino, ¿verdad? Eligió por la desobediencia. Sabemos quiénes son nuestros primeros padres: Adán y Eva. Ellos, ¿verdad? Eligieron el mal camino. Ok, vamos, hermanos. Las bendiciones de Dios. Lógicamente que la bendición es de Dios, hermanos, ¿verdad? Siempre Dios tiene los mejores propósitos para todos, para toda la humanidad, ¿verdad? La bendición de Dios, ¿verdad? Es algo que Dios tiene y que tendrá para siempre. Nada más que la humanidad lo desaprovecha, no lo quiere obtener, ¿verdad? Y sabemos que Él, ¿verdad?, le da a los buenos y le da a los malos. Mi pregunta es, ¿será que a solo los cristianos les da la bendición de Dios? ¿A solo los cristianos nada más? No, es para todos, hermanos. Vamos a ir tantito a Mateo 5. Mire qué dice nuestro Señor Jesucristo aquí. Para que seáis hijos de nuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre los malos, dice, y buenos, y les hace llover sobre justos o injustos. ¿Vieron? Esa bendición, hermano. ¿Será que solo los cristianos les da sol? Ah, que no, la bendición. ¿Será que solo los cristianos les da lluvia? Es para todos, hermanos. ¿Ah? Dios es así. Es para todos. Vamos a ir a Jeremías, hermano. Vamos a ir a Jeremías. ...29... ...11... El primer punto que le puse, hermanos, es así. ¿De dónde vienen las bendiciones? Una pregunta. De Dios, ¿verdad? Vamos a ir a Jeremías 29:11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, tratándose a los hijos de Israel. Aquí dice Jehová, que dice pensamientos de paz y no de mal, para darlos a fin de que esperáis. Siempre Dios, ¿verdad?, tiene un propósito para los hijos. Dice que tiene pensamientos de paz y no del mal. Siempre Dios tiene eso, hermanos, las bendiciones de Dios. Tiene para la humanidad lo mejor. Siempre Dios nos ofrece lo mejor, hermanos, en nuestra vida. Pero lamentable, ¿verdad? Lamentablemente el cristiano o la humanidad no lo toma así, hermanos. Esto les deseaba siempre a los hijos de Israel lo bien para ellos, que les fuera bien en la vida, hermanos. Las bendiciones de Dios provienen de Él. Vamos a leer otro texto. ¿De dónde vienen las bendiciones? Proverbios 10:22. Todo lo que hay aquí, hermanos, Proverbios 10:22. Ahí nos dice claramente, hermanos. Proverbios 10:22 dice así: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con él. ¿De dónde vienen entonces las bendiciones, hermanos? De Dios. Siempre Dios quiere bueno para la humanidad, hermanos. Nos desea lo mejor siempre, hermanos, que nos vaya bien. Pero lamentablemente no lo sabemos aprovechar, no lo sabemos aceptar, ¿verdad? Vamos a ir a Deuteronomio, hermanos. Siempre quiso Deuteronomio 11, hermanos. ...26... al 29. Vamos a la lectura. Dice así. Dice: he aquí, yo pongo hoy adelante de vosotros la bendición y la maldición. Aquí les hablaba a los hijos de Israel. Dice:
La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová nuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Hermanos, aquí nos pone dos caminos. ¿Va? Dios, bendición o la maldición. La bendición, ¿verdad? Si dice ahí, si oímos sus mandamientos, ¿verdad? De Jehová nuestro Dios, que prescribo hoy. Eso es lo que debemos de elegir, hermanos. Eso es lo que debemos de obedecer, sus mandamientos, hermanos, para obtener esa bendición, para que nos vaya bien, hermanos. Y el segundo dice la maldición. La maldición, si no hieres los mandamientos de Jehová y apartaréis. ¿Cuántos hermanos se han ido, hermanos? Han desaprovechado esto, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos han elegido este camino que se han ido en cosas de Dios ajenos? ¿Qué están obteniendo ahorita, hermanos? La maldición. Pero la palabra maldición, hermano, es un maldecir. O sea, que les va a ir mal, pues. Eso es lo que quiere decir Dios. Por escoger un camino malo. Les va a ir mal en el camino. Es maldecir. Eligen un mal camino. Desaprovechan la bendición de Dios. Y hermanos, es una bendición, hermanos, que estemos escuchando la palabra aquí. Amén. Amén, hermanos. Es una bendición, hermanos, que nosotros estemos escuchando sus mandamientos, que estemos obedeciendo, porque es el mejor camino que podemos seguir. Y esto es lo que nos anima el Señor y nos exhorta que sigamos y que aceptemos esa bendición. Segundo punto, hermanos, que yo le puse así, hermanos. Aquí va. ¿Confía el hombre en la bendición de Dios? ¿Confía el hombre en la bendición de Dios? Amén, hermanos. Si confiamos, por eso que estamos acá, hermanos. Y si confiamos, es porque creemos, hermanos, porque estamos seguros que el Rey de Reyes está acá, hermanos. Amén, hermanos. Ok. Vamos a ir a Jeremías. Miren cómo nos dice la palabra de Dios. Jeremías 17. Y cómo Dios nos bendice, y cómo Dios nos dice benditos. Acuérdense que nuestro hermano dio en el sermón dice, bendito es aquel, dichoso, feliz, ¿verdad? Y aquí en Jeremías, hermanos, dice así: quien confía en las bendiciones de Dios. Jeremías 17, 7 y 8, dice así. O sea, bendito el varón, ¿verdad? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dichoso es aquel cristiano que confía en Dios. Amén, hermanos. Amén. Dice el 8: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces
y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde, ¿va? Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará dar fruto. Si ustedes se van dando, bueno, ¿quiénes han viajado a Jatate, al río? Hay unos árboles que están muy pegados a la orilla del río, bien verdes, están sus hojas toda la vida verdes. Sus frutos caen, ¿sabes? Las guayabas, pero están siempre verdes. Y así nos compara Dios, el cristiano, hermanos, los que estamos seguros, los que confiamos en Dios, hermanos, los que estamos bien plantados por Dios, los que confiamos en sus bendiciones de allá arriba, ¿sí? Los que somos hijos de Dios, hermanos. Así Dios nos compara, hermanos. No vamos a padecer de nada, siempre vamos a estar, aunque estemos pasando tribulaciones, siempre vamos a estar firmes. Pero los que confían en Jehová, benditos. Bueno. Y voy a ir a un ejemplo, hermanos, de Pedro. ¿Se acuerdan de esa historia, hermano? Pedro estaba pescando, o fue a pescar, y dijo: no hemos pescado, no hemos pasado toda la noche. Este hombre, el apóstol, desconfió de Dios. ¿Va? Vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan. Hermanos, si usted está en Dios, confía en Dios, créanme, hermanos, que le va a ir bien. En su vida espiritual, en su vida económica también a veces, si tienen sus confianzas, pero primero sírvele a Dios. Pero aquí vemos este ejemplo, vamos a leerlo, hermanos. Si creen las bendiciones de Dios, si no cree, hermanos, ¿verdad? Le va a pasar como Pedro. ¿Ah? Dice así, el Evangelio de San Juan 21 dice, le voy a dar lectura hasta el 14. El Evangelio de San Juan, vamos a ver esto. Después de esto, si lo tienen todos, vamos a leer. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Bueno, cuando resucitó se volvió a manifestar a sus discípulos. Aquí dice que fueron 7, ¿verdad? Dice, se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natael de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Miren, esta incredulidad que había en estos hombres, porque dudaban de Dios. Porque aquí cuando resucitó se les presentó a través de estos hombres, ¿verdad? Y ahí tenemos un incrédulo que era Tomás. Hasta no ver, no creía, dudaba. No le tenía confianza. Entonces dice, Simón Pedro dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vámonos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca. Y en aquella noche, ¿qué dice? No pescaron nada. Ahí es donde entra la duda del hombre. No pescaron nada. Y cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de pez. Miren, hermanos. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó
la ropa porque se había despojado de ella y la echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él a la barca arrastrando la red de peces, pues no vistaban la tierra sino como 200 codos. Al descender en la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena y grandes de peces, 153. Dice, aún siendo tanto la red no se rompió. Les dijo: venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó pan y le dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se le manifestó a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vemos aquí, hermanos, aquí hice una pregunta, ¿verdad? ¿Confía el hombre en la bendición de Dios? Por eso dice amén. Pero aquí vemos que Pedro dudaba siempre. Siempre dudó Pedro. Dudaba. Incluso cuando quiso caminar el mar, dudaba también. No confiaba en él. Y vemos aquí, hermanos, este ejemplo, hermanos, de Pedro, ¿va? Que siempre las bendiciones de allá arriba siempre son de Dios, y cuando te las va a dar, te las va a dar. Aquí este hombre, cuando él fue a pescar, se pasó toda la noche y dice que no pescó nada. Y vemos que Dios es tan poderoso, hermanos, como decía nuestro hermano. Cuando Dios nos da esas bendiciones, cuando te la va a dar, te la va a dar. Pero siempre y cuando confiemos en Dios, hermanos. Aquí vemos este gran ejemplo, cómo Dios nos muestra que, hermanos, nosotros no nos debemos desesperar en la vida, hermanos. Si nos esté yendo mal o bien, pero siempre debemos de confiar en el Señor, hermanos, porque Él siempre nos va a alimentar. Vemos este gran ejemplo de Pedro. Ya estaba desesperado. No hemos pescado nada, maestro, ¿verdad? Ahora mi pregunta es, hermanos, ¿confía en las bendiciones de Dios, hermanos? Amén. Pero vemos esto, ¿va? Siempre debemos de confiar en Dios, porque siempre va a estar Jesús con usted, o está con nosotros. Si usted le pide, le va a dar. ¿Cuánto pescado pescó Pedro, verdad? Cantidad de pescado. Ahí vemos este gran ejemplo, hermanos. Entonces debemos de confiar en Dios, hermanos. No caiga, no diga, no lo ponga el domingo para el trabajo, hermanos. Siempre sírvele a Dios. El primer día de la semana, hermanos, siempre debemos dar a Dios, hermanos. Porque las bendiciones vienen de arriba. Componga eso, hermano. Pero a veces el ser humano escoge el mal camino. Desprecia las bendiciones de Dios. Dice: yo voy a ganar más dinero este domingo y dejo las cosas de Dios y me voy. Y no le sirvo. No ponemos en primer lugar el reino de Dios. Lo ponemos en segundos términos. Lo que hizo el pueblo judío.
Prefirió agarrar la maldición que la bendición. Después que dijo cuando le estaba yendo bien al pueblo judío, de mis fuerzas tengo esto y por eso lo tengo, así lo decía. Se olvidó del Dios que lo había sacado de Israel, de la esclavitud de Egipto, ¿no? Con mis fuerzas. Después que les llenó sus canastas, ya se olvidaron. Y así le pasa, ¿verdad? A el cristiano. No, hermanos, siempre debemos de confiar en Dios y siempre debemos de estar siempre en Dios. Vamos a ir a Proverbios. Proverbios 16:3. Dice así, hermanos. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras, dice ahí, y tus pensamientos serán ¿qué? Afirmados. En otra versión dice, pon en manos del Señor todas tus obras, tus proyectos, y ¿qué? Se cumplirán. Pero ¿qué pasa, hermanos? Lo ponemos en segundo lugar. No lo ponemos en Dios primero nuestros proyectos, para que nos vaya bien, hermanos. Queremos que nos vaya bien, pero no le damos el primer lugar a Dios. Lo dejamos en segundo lugar a Dios. Hermanos, primero las bendiciones vienen de arriba y lo tenemos que poner en manos de Él para que nosotros nos vaya bien. Los proyectos, según en esta versión dice, y se cumplirá lo que hizo con el pueblo de Israel. Si tú confías en Él, en sus bendiciones, en sus deseos del Señor, te va a ir bien. Y si no, pues te va a ir mal. ¿Sí es? Seguimos, hermano. Vamos a hablar ahora. Tercer punto. ¿Le agradece por las bendiciones de Dios, por el trabajo, por la comida, por las cosas materiales, o por todo? ¿Le agradece a Dios? Esta es una pregunta, hermano. ¿Le agradecen, hermanos? Amén. Las bendiciones del cielo. Amén, hermano. ¿O no? Sí, porque yo creo que nadie nos ha dejado sin comer, Dios. Bueno, vamos a ir a Primera de Tesalónica 5:18. Le debe de agradecer eso, hermano. Todo lo que Dios tiene para usted y lo que le desea para usted en su vida espiritual, económico, todo se lo debemos a quién? A Dios, hermano. Dice 1 Tesalónica 5:18, dice ahí, dar gracias en todo. ¿A poco está diciendo? En todo. ¿A poco está diciendo? En poco. En todo. Que le demos gracias a Dios, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, hermano. Dice que debemos de estar siempre gozosos, orar sin cesar, no apaguéis el espíritu, no me despreciéis de las profecías, examinar todo y retener lo bueno, y abstenernos de toda especie de mal. Pero hermanos, debemos de agradecer, hermanos, por eso, hermanos, de las bendiciones de Dios. Vamos a regresar a Proverbios
Proverbios, hermanos. Entonces, texto. Dice Proverbios 28, 20, dice así. Dice, el hombre de verdad, dice, tendrá que muchas bendiciones. Mas el que se apresura a enriquecerse, no será así. Miren, hermanos, entonces debemos de estar, ¿verdad?, tranquilos. Debemos de obedecer a Dios. Debemos de seguir adelante, hermanos. Debemos de obedecer sus mandamientos. Debemos andar en verdad, hermanos, para obtener esas bendiciones, para que seamos benditos. Y el que se apresure a enriquecerse, de nada le va a servir, hermanos. ¿Verdad? Cuidado, hermanos. Si usted se quiere enriquecer rápido, y si no tiene en su mente esto, hermanos, se va a desviar por el dinero. O se quiere enriquecer así rápido. ¿Cuántos hombres se han ido al mundo? ¿Cuántos cristianos se han perdido eso? Por el dinero. Porque se han enriquecido. Se han olvidado de Dios, como dice, como los hijos de Dios. O como el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, que dijo, toda esta Babilonia yo lo he construido cuando le estaba yendo bien, por mis fuerzas. Cuidado, hermano. Entonces, le debemos de dar agradecimiento por la bendición de Dios que nos da. Otro punto le puse así. Bendice a su hermano. Amén, hermano. No le lleve envidia al hermano cuando le va bien, o al prójimo, o al vecino. ¿Ah? ¿Le desea lo mejor al hermano o le lleva envidia? Vamos a ir a la tercera de Juan, hermano. Nosotros siempre debemos de desear lo mejor, hermano. Tercera de Juan 1, 2. Miren qué nos dice la palabra de Dios. Dice, el anciano Agayo, el amado a quien amo en verdad. Sabes, es compañero de Pablo. Amado, yo deseo que tú seas, ¿qué? Prosperado en todas las cosas y que tengas salud, y así como prospera tu alma. Nosotros, hermanos, cuando oramos y bendecimos aquí, ¿qué le deseamos bien aquí? Al hermano o al prójimo, que le vaya bien. ¿Por qué? Porque pues este hermano era muy hospitalario, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a rezar tantito a Números también, hermanos.
6, 22 al 27. Nosotros, hermanos, tenemos la obligación de desearle al bien, al prójimo, al hermano, porque estamos hablando de este puntito. Y esto es una orden de Dios en el Antiguo Testamento. Dice así: Jehová habló a Moisés. ¿Quién habló aquí? Dios. ¿Quién está dando la orden, hermano? Jehová, nuestro Dios, dice, diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y dile así: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga, te guarde, Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Miren, hermanos, esta es la responsabilidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios, desearle bien a aquellos. Aquí ellos se encargaban, Aarón y los hijos, los sacerdotes de la tribu de Leví, porque era una orden de ¿quién? De Dios. Esa es nuestra obligación. Ahora viene lo más duro, hermanos. Voy a hablar de este punto. Viene más duro. Bendice a su enemigo. Pregunta. Bendice a su enemigo. Amén, hermanos. Amén. Sin mentiras, ¿verdad? Bueno, ahí Dios le da la conciencia. Yo nada más soy un traidor. Dice: bendice a su enemigo, aunque le haya dañado mucho esa persona, ¿lo bendice o lo maldice? Ahí va la pregunta, hermanos, algo muy duro, ¿eh? Algo que a alguien le haya dañado muchísimo, pero lo bendice. Hermanos, es duro ser cristiano, ¿verdad? Es duro, pero sí lo debemos de ser, hermano. A mí me hicieron daño, pero sin embargo a mi enemigo lo tuve que desearle bien, perdonar, porque desde que conocí a Cristo, hermanos, lo tuve que hacer. Aquí. Dice Mateo 5 y 44, hermanos. Mateo 5:44, miren que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero yo os digo, esta es una orden, hermanos, cuando dice, pero yo os digo, aquí Jesucristo está dando una orden, hermanos. Amar a nuestros enemigos. Y dice la palabra, bendecir a los que nos maldicen. Y si alguien habló mal de usted, ¿usted le va a responder igual? No. Si están hablando mal de usted, déjelo. Si están hablando mal de usted, pero usted no le va a desear mal a aquel, ¿verdad? Dice, hacer bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan y nos persiguen. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Orar por los que nos aborrecen, por los que nos persiguen. Bueno, en aquellos tiempos los perseguían los cristianos, eran perseguidos.
no a comparación a mí. Pero si usted desea mal a su prójimo, pídele a Dios, hermano. Pídele a Dios que le borre ese coraje, ese rencor. Pídale mucho a Dios, hermano, para obtener las bendiciones. Romanos 12, vamos a ir a Romanos 12, 14. También Pablo predica esto a los hermanos de Roma, porque también aprendió de Jesús y lo tuvo que hacer. Y lo vuelve a recalcar ahí, hermanos. Romanos 12, 14. Dice así, primero la palabra: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Vieron? Pablo les exhorta aquí a los hermanos que bendigan a los que los persiguen, bendecid a los que maldigáis, porque Pablo sufrió eso, hermano: persecución, encarcelado, pero sin embargo se mantuvo. Primera de Pedro 3:9. También Pedro, el apóstol Pedro, en esta carta, ¿verdad? ¿Cómo cambia? Acuérdense que Pedro eran los hijos del trueno, eran expulsivos. Cortó una oreja, ¡pah!, le cortó la oreja al judío. Hijos del trueno, que tienen un carácter fuerte. Pero miren cómo aquí ya Pedro exhorta la palabra a los hermanos. 1 Pedro 3:9 dice así. ¿Alguien le puede dar esto? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Miren, hermanos, cómo el apóstol Pedro lo dice esto en esta carta. No devolviendo mal por mal, ni a maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Miren Pedro, hermanos. Ahora cómo cambia. Cuando anduvo con Jesús, era impulsivo, le cortó la oreja a un judío. Impulsivo. Incluso hasta empezó a maldecir cuando llegó a Jesús. Vamos a hablar cosas, pues. Maldecir es desearle mal a alguien. Empezó a maldecir. Negó a Jesús. Empezó a maldecir. Se juntó con la otra plebe. Pero aquí, miren, hermanos, Él nos exhorta que nosotros tenemos que bendecir a nuestros enemigos, a los que nos desean. Nosotros tenemos que ser diferentes, hermanos. Algo difícil, algo duro, ¿verdad? Pero lo tenemos que hacer, ¿no? Por eso somos hijos de Dios, ¿no? Y aquí Pedro, ¿verdad?, cambia. ¿Por qué? Tuvo que cambiar ese carácter de impulsión por amor a Jesucristo, hermanos. Entonces, es una bendición, hermanos, de ser hijos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Porque esa es la promesa. Porque lo mejor que quiere Dios de nosotros es lo mejor. Que nosotros permanezcamos siempre en su evangelio y sigamos adelante.
Hermanos, gracias por su atención. Les agradezco. Gracias por vernos. Amén. Dios bendiga su palabra a nuestro hermano Artemio por la lección que nos ha traído, sin duda alguna la bendición, hermanos de Dios. Dice la palabra de él, ¿verdad? Que el sol y la lluvia sale y es derramada sobre todos, justos y malos. Pero su protección y su ayuda, hermanos, necesitamos adquirirla por medio de la obediencia. Y la invitación del himno número 163 es a aquellos que no han obedecido, que procedan al arrepentimiento, mientras nosotros entonamos esta alabanza, ¿verdad? Para que